El cielo gris de la tarde se oscurecía aún más con la lluvia, que caía en pequeñas gotas que empapaban las calles. En uno de los barrios más humildes de la ciudad, las farolas parpadeaban débilmente, y la gente corría buscando refugio bajo los techos de los negocios locales. El joven oficial, Gabriel Martínez, recorría las calles con la patrulla, sintiendo la incomodidad de su primer día en la unidad. No era su primer contacto con la policía, pero sí su primer turno como agente en un barrio con un historial de problemas. Era su primer mes como policía y aún se sentía fuera de lugar, inseguro, consciente de las miradas de los otros oficiales que lo evaluaban con más crítica que apoyo. Gabriel había hecho lo que le habían enseñado: mantener la calma, estar alerta y seguir los procedimientos. Pero la realidad era más difícil de lo que parecía en la academia. Mientras conducía, observó a un niño pequeño que caminaba solo bajo la lluvia, sin paraguas, con una mochila de aspecto desgastado colgada de su hombro. A esa hora, los niños solían estar en casa, resguardados del mal tiempo. El chico parecía ajeno a la lluvia, avanzando con paso firme, pero sin mirar a su alrededor. Gabriel, acostumbrado a ver gente apurada y sospechosa en su patrullaje, sintió una punzada de desconfianza. El oficial giró la patrulla y, con una mezcla de duda y necesidad de encontrar algo que justificara su presencia, se detuvo cerca del niño. Bajó la ventana y le hizo una señal para que se acercara. El niño, que no parecía tener más de 12 años, se detuvo sin titubear, sin prisa, pero tampoco con miedo. Sus ojos eran grandes, oscuros y muy serios, como si supiera que algo iba a pasar, pero no estaba dispuesto a huir. Gabriel, con una mezcla de profesionalismo y duda, salió del vehículo. ¿A dónde vas?, preguntó sin esconder la desconfianza en su tono. El niño levantó la mirada, casi con indiferencia. Voy a mi casa, dijo, como si esa respuesta fuera suficiente. ¿Tienes algún documento que me puedas mostrar? Gabriel insistió, haciendo una ligera señal hacia la mochila del niño, esperando encontrar algo que justificara su desconfianza. El niño no parecía alterarse, ni siquiera un poco, mientras sus ojos continuaban fijos en el rostro del oficial. Había algo extraño en esa mirada, algo que no se podía identificar, pero que despertaba una leve incomodidad en Gabriel. Lo que tengo en la mochila son mis libros, señor, dijo el niño sin levantar la voz, de manera calmada. Gabriel comenzó a revisar la mochila, más por cumplir con el procedimiento que por necesidad. Al abrirla, no encontró nada que sugiriera que el niño estuviera haciendo algo ilegal. Libros, algunos papeles arrugados y lo que parecía una merienda. Todo dentro de una mochila algo desgastada, pero en buen estado. Sin embargo, algo no cuadraba. El niño no había mostrado miedo ni nerviosismo. Había respondido con demasiada calma. No era común que los niños reaccionaran así ante una autoridad. Gabriel lo miró nuevamente, pero no dijo nada. Solo se quedó observando su rostro. La sensación de incomodidad creció, como si algo no encajara en esta escena. La voz interna del oficial le decía que debía dejar ir al niño, que no había razones para seguir con la parada. Sin embargo, algo lo retenía. Un leve temor a estar pasando por alto algo más importante. El niño, sin perder la compostura, dijo: «Usted está buscando algo más que lo que tengo en mi mochila, ¿verdad? Pero yo no soy lo que cree que soy». Gabriel sintió un escalofrío que no pudo explicarse. El niño había hablado en un tono sereno, casi como si supiera lo que el oficial estaba pensando. A pesar de la lluvia y el ambiente tenso, el silencio que se instaló entre ambos fue insoportable. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de que no se trataba de una simple parada de tráfico o un control rutinario. Algo había en esa situación que iba más allá de lo que se podía ver a simple vista. El niño, con su respuesta directa y sin emociones, parecía entender más de lo que Gabriel esperaba. Pero, ¿qué quería decir con «no soy lo que cree que soy»?
¿Qué escondía ese niño bajo la superficie tranquila de su rostro? Gabriel tragó saliva, sintiendo la presión del momento, como si todo se estuviera enredando de una manera que él aún no entendía. Antes de que pudiera decir algo más, el niño simplemente dio un paso atrás y con una ligera inclinación de cabeza agregó: «Nos veremos pronto, oficial. Lo sabrá cuando sea el momento adecuado». Con esas palabras, el niño comenzó a caminar hacia adelante, sin darse la vuelta. Gabriel lo observó mientras desaparecía en la distancia, y por un momento se quedó allí parado, atrapado entre el desconcierto y el deseo de comprender lo que acababa de ocurrir. El niño desapareció en la esquina de la calle, dejando atrás una sensación de inquietud que no dejaba de rondar en la mente de Gabriel. Él pensaba que había hecho bien en detenerlo, pero no podía evitar sentir que había algo mucho más grande, algo más complejo, detrás de esa simple interacción. Con el corazón acelerado, Gabriel regresó a su patrulla, la lluvia aún cayendo sin cesar. Aunque no lo sabía aún, este había sido solo el primer paso en algo que cambiaría su vida para siempre. Y de alguna manera algo dentro de él le decía que había algo importante que debía descubrir sobre ese niño. Gabriel estaba nervioso. El peso de la situación le apretaba el pecho. Había algo extraño en ese niño, algo que no lograba comprender. Después de la breve interacción bajo la lluvia, no podía evitar sentir que su instinto le había fallado. Tal vez, solo tal vez, había sido un error detener al niño de esa manera. Pero en ese momento no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Decidió llevar al niño a la comisaría, más por protocolo que por convicción. Necesitaba estar seguro de que no había algo más, algo que pudiera haber pasado por alto. La lluvia seguía cayendo, y mientras avanzaban por la calle hacia la estación, Gabriel pensaba en el mensaje que el niño le había dado antes de marcharse. «Nos veremos pronto, oficial. Lo sabrá cuando sea el momento adecuado». Esas palabras lo atormentaban, y se repetían en su cabeza una y otra vez. En la comisaría, el niño permaneció en silencio, sentado en una silla del vestíbulo. No mostraba signos de incomodidad ni miedo, aunque Gabriel podía notar que se mantenía expectante, como si estuviera esperando algo. El oficial, mientras tanto, trataba de recuperar algo de control sobre la situación, preguntándose si había hecho lo correcto al traer al niño allí. «Vamos a verificar tus datos, pequeño», dijo Gabriel, con una mezcla de firmeza y creciente incomodidad. No estaba seguro de por qué había tomado esa decisión, pero ahora ya era demasiado tarde. Tenía que seguir adelante. El niño asintió con la cabeza sin protestar. La calma con la que aceptaba la situación parecía contradecir la manera en que Gabriel lo había percibido al principio. Un niño en la calle, solo con una mochila sospechosa. Al revisar los registros, Gabriel descubrió que el niño no tenía antecedentes legales ni problemas con la ley. Tampoco había ninguna alerta relacionada con su nombre. Se trataba de un niño común, sin ningún tipo de historial que justificara su detención. El oficial sintió que el nudo en su estómago crecía. Debería haberlo sabido antes. ¿Por qué lo había detenido? ¿Por qué había dejado que su prejuicio lo guiara en lugar de su juicio? Pero la duda y la vergüenza le nublaban el pensamiento. Pasaron los minutos, y Gabriel decidió sentarse frente al niño, incapaz de mirarlo a los ojos por el peso de su error. De repente fue el niño quien rompió el silencio, con una voz suave, pero cargada de una tristeza que no se podía ignorar. «¿Sabes, oficial? Mi mamá está muy enferma», dijo el niño, sus ojos fijándose en el suelo mientras hablaba. «La razón por la que salí hoy es porque necesito ganar algo de dinero para comprar sus medicamentos. Estoy vendiendo dulces por todo el barrio, y lo que llevaba en mi mochila son los dulces que un comerciante me dio como regalo, me los dio para que los vendiera, y quizás así pudiera ganar algo más». Gabriel, incapaz de ocultar su sorpresa, lo miró fijamente sin saber qué decir. Un sentimiento de vergüenza lo invadió, profundo e insoportable.
El niño no era un delincuente, ni siquiera un joven problemático. Era un niño que solo intentaba sobrevivir, haciendo lo que podía para ayudar a su madre enferma. Gabriel se sentó en silencio, procesando sus palabras. Su juicio tan rápido y tan erróneo había conducido a un niño a un lugar donde no pertenecía, y todo por un prejuicio basado en su apariencia. Antes de que pudiera responder, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. El sargento Ruiz, uno de sus superiores, entró con el aire cansado de un día largo, pero su rostro se endureció al ver la escena. Gabriel sabía lo que vendría. «¿Qué estás haciendo, Martínez?», gruñó Ruiz su tono áspero. «¿Cómo es que te pones a perder el tiempo con un caso tan insignificante? Este niño no tiene nada que ver con los problemas reales de este barrio. ¿No ves que estás perdiendo el tiempo y los recursos en algo que no tiene importancia? Vuelve a la calle y haz lo que se te ha asignado». Gabriel sintió la humillación de ser regañado frente al niño. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darse cuenta de que, en su afán por seguir los procedimientos y demostrar que estaba cumpliendo con su deber, había olvidado algo fundamental: la humanidad. Ese niño, con su historia tan simple y conmovedora, no merecía ser tratado como un criminal. Y ahora Gabriel se sentía pequeño frente a la realidad que había ignorado. El niño levantó la vista por un momento, y en sus ojos no había odio ni resentimiento, solo una calma distante, como si ya supiera que Gabriel, el oficial que lo había detenido, acabaría comprendiendo su error. «Está bien, oficial, yo me voy», dijo el niño con una voz tranquila, levantándose y tomando su mochila. Sin esperar ninguna respuesta, caminó hacia la puerta. Gabriel observó cómo el niño salía de la comisaría, su figura desapareciendo detrás de la puerta. ¿Por qué no había entendido antes? ¿Por qué había sido tan rápido para juzgarlo? Ese niño no representaba una amenaza. Al contrario, era un reflejo de la desigualdad y la lucha diaria de quienes no tienen más que sus fuerzas para salir adelante. El oficial se quedó allí, en el vestíbulo, mientras la puerta se cerraba tras el niño. En su mente resonaban las palabras que le había dicho. «Lo que llevo en la mochila no es peligroso, es esperanza». Gabriel se dio cuenta de que había cometido un error, y que ese error no solo lo había cometido él, sino también todos aquellos que juzgan sin conocer, sin entender. Gabriel no pudo quitarse el peso de la vergüenza de encima. Después de que el niño se marchara, la frustración lo invadió por completo. A pesar de la regañina del sargento Ruiz y la rapidez con la que las cosas volvieron a la normalidad en la comisaría, algo dentro de él no lograba dejar ir la situación. El niño y su madre, la historia, las palabras del niño, todo quedaba dando vueltas en su cabeza. Sin pensarlo demasiado, decidió que debía investigar por su cuenta. La comisaría no tenía ni el menor interés en profundizar más en el caso, y los rumores que había escuchado en el barrio nunca parecían llegar a la policía. Gabriel no quería aceptar que, en su intento de hacer su trabajo, había fallado al perder de vista lo más importante: las personas. Al día siguiente, tras un turno largo y agotador, Gabriel se dirigió hacia el barrio humilde donde el niño vivía. La lluvia había cesado, pero el aire estaba fresco y pesado. Sabía que nadie en la comisaría se molestaría en ayudarlo, por lo que tendría que valerse de sus propios recursos. Al llegar, se adentró en el vecindario sin hacer ruido, intentando no atraer la atención de los demás. A medida que caminaba, notaba la pobreza y la dureza de la vida diaria. Las casas, aunque pequeñas y sencillas, estaban bien cuidadas. Gabriel se acercó a la tienda de comestibles local, donde había escuchado que la madre del niño solía comprar. Ahí fue donde empezó a recibir información. Un hombre mayor, que reconoció al oficial de patrullaje, le contó que el niño era conocido por todos en el barrio. «¿El chico de los dulces?», Zrenia dijo el hombre con una sonrisa cálida. «Sí, lo conocemos. No tiene padre, pero su madre es una mujer fuerte. Está enferma, postrada en cama,
y él hace todo lo posible por ayudarla. Ayuda a los vecinos mayores, incluso les lleva comida cuando nadie más se molesta. Es un buen chico, aunque su vida no sea fácil. Siempre está ahí para los demás. Gabriel asintió, mientras una sensación de incomodidad lo invadía. Lo que estaba oyendo chocaba por completo con la imagen del niño sospechoso que él había formado cuando lo detuvo. No solo era un niño inocente, sino que parecía estar dando todo lo que podía por su madre y la gente a su alrededor. Gabriel sintió que su perspectiva comenzaba a derrumbarse, pero no podía parar ahora. Quería saber más. Recorrió el barrio durante horas, preguntando a varias personas sobre el niño. Una señora mayor que vivía en una casa humilde, cerca de la esquina, le habló con cariño sobre cómo el niño la ayudaba a llevar sus compras, o cómo se aseguraba de que tuviera suficiente comida para la semana. «Ese niño tiene un corazón de oro», dijo la señora con voz quebrada por la edad. «Hace lo que puede para cuidar de su madre. Él siempre está corriendo de un lado a otro, vendiendo dulces, buscando dinero. A veces lo veo tan cansado, pero nunca se queja. Ninguno de los demás chicos hace lo que él hace por la gente del barrio». Gabriel no podía evitar sentirse cada vez peor. Sabía que lo que estaba escuchando era la realidad que no había querido ver. En su afán por seguir los procedimientos, por hacer lo correcto en su rol de policía, había tomado decisiones precipitadas. Su juicio había sido cegado por un prejuicio superficial. A lo largo del día, Gabriel fue testigo de muchas historias similares. La comunidad lo veía como un buen chico, con un gran sentido de responsabilidad a pesar de su corta edad. La madre del niño, según le dijeron, había sido una mujer activa y respetada, pero su enfermedad la había dejado postrada en la cama, y era su hijo quien se encargaba de todo. Cuando llegó a la casa del niño, la escena fue aún más conmovedora. La madre, una mujer frágil, apenas podía moverse. Gabriel se sintió incómodo al verla, pero no podía evitar admirar la fortaleza en sus ojos, la manera en que, a pesar de su enfermedad, se preocupaba por su hijo. «Él hace todo lo que puede», dijo la madre en un susurro al ver a Gabriel. «Es mi vida, mi razón de seguir adelante. No es solo un niño, es mi apoyo, mi todo». Gabriel comenzó a sentir una mezcla de tristeza y culpabilidad. Lo que había comenzado como un simple acto de patrullaje se había convertido en un golpe de realidad. Estaba frente a una familia que luchaba por sobrevivir, no a un criminal que debía ser detenido. Regresó a la comisaría con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Estaba atrapado en un dilema moral. ¿Debía quedarse callado y dejar que el sistema siguiera ignorando lo que sucedía en ese barrio? ¿O debía tomar una postura y arriesgarse a cambiar su manera de ver la autoridad, el trabajo policial e incluso su propia vida profesional? Gabriel ya no podía ver las cosas como antes. El trabajo policial debía ser más que simplemente detener personas o hacer cumplir la ley de manera rígida. Ahora entendía que ser policía significaba ser humano, significaba comprender y actuar con empatía. Sin embargo, no sabía cómo dar el siguiente paso. Ese día algo cambió dentro de él. Gabriel ya no estaba dispuesto a quedarse callado. Y sin importar las consecuencias, estaba decidido a hacer algo más por ese niño y su madre. La verdad había salido a la luz, y era Gabriel no hora de podía dejar de actuar. pensar en lo que había sucedido. El niño, su mirada tan directa, su humildad, su coraje, todo le daba vueltas en la cabeza. En el momento que se despidió de la madre, Gabriel sintió un peso en el pecho. Había hecho algo terrible, pero no sabía cómo corregirlo. Sabía que lo primero que debía hacer era pedirle disculpas al niño, pero no estaba seguro de cómo empezar. Decidió que lo haría de inmediato. Esa misma tarde, después de salir del turno, se dirigió al barrio. Sabía que el niño probablemente estaría en algún rincón cercano, vendiendo los dulces que tanto le ayudaban a sobrevivir. A lo lejos, lo vio. El niño estaba caminando solo,
mirando al suelo. Gabriel aceleró su paso hasta alcanzarlo. «Hola, joven», dijo Gabriel con una voz suave, cargada de arrepentimiento. El niño levantó la vista con un leve temor en sus ojos, recordando claramente el encuentro previo. Gabriel hizo una pausa, respirando profundamente antes de hablar. «Quiero pedirte disculpas, de verdad. Me equivoqué contigo. Pensé que eras alguien que no eres y no debí haberte tratado así». El niño lo miró fijamente por un largo momento, como si intentara procesar las palabras del oficial. Finalmente, con una expresión cautelosa, asintió. «Está bien. Yo sé cómo es. Muchos me ven como un problema antes de ver quién soy». Gabriel sintió como si se le apretara el corazón. Era cierto. Nunca había visto al niño como un ser humano completo, solo como alguien que encajaba en su propia visión distorsionada del mundo. Pero ahora todo era diferente. El niño no solo era un vendedor de dulces, no era solo un niño de un barrio humilde. Era alguien con un alma pura que había sido tratado injustamente. «Déjame acompañarte a casa. Quiero asegurarme de que llegues bien», dijo Gabriel, sintiendo la necesidad de hacer algo más para redimir su error. El niño asintió sin hablar más, y juntos caminaron por las estrechas calles del vecindario, cruzando el mismo camino que había recorrido antes, pero con una nueva comprensión. Días después, Gabriel decidió hacer algo más. Sintió que no era suficiente con solo disculparse. La familia del niño vivía en condiciones precarias, y la comunidad del barrio, aunque cálida, también era pobre y luchaba por salir adelante. Así que, con la ayuda de algunos vecinos, organizó una colecta. No era mucho, pero era lo que Gabriel podía hacer. La colecta reunió comida, ropa y una pequeña cantidad de dinero que Gabriel entregó directamente a la madre del niño. La historia pronto comenzó a circular, primero entre los vecinos, luego a través de redes sociales. Alguien grabó el momento de la disculpa de Gabriel al niño y, sin que él lo supiera, el video se hizo viral. El policía que había detenido al niño, que lo había acusado sin razón, ahora era el hombre que pedía perdón públicamente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo elogiaron por su humildad y por haber corregido su error, mientras que otros lo criticaron por ser tan débil y por poner en duda el sistema. Pero Gabriel ya no se preocupaba tanto por la opinión pública. Se dio cuenta de que lo que realmente importaba era el cambio interno. Ya no veía a la policía como una carrera de poder, sino como una oportunidad para mejorar las vidas de las personas, para ser un verdadero protector. No quería seguir siendo el tipo de policía que solo veía casos. Quería ser un oficial que entendiera, que actuara con humanidad, sin importar el perfil de la persona que tenía frente a él. Gabriel decidió quedarse en la policía, pero su misión era diferente. Ya no buscaba únicamente hacer cumplir la ley. Quería ser el tipo de policía que buscara la justicia más allá de las reglas estrictas, el tipo de policía que supiera mirar más allá de lo que se veía a simple vista. En la última escena de la historia, cuando Gabriel estaba en su coche patrullero, revisando algunos papeles, una figura pequeña apareció frente a él. Era el niño. Llevaba en la mano un dulce envuelto con cuidado y al ver a Gabriel, sonrió tímidamente. «Este es para ti», dijo el niño con su voz suave. Gabriel, sorprendido, tomó el dulce con una leve sonrisa. El niño le entregó una pequeña nota doblada con cuidado que decía: «Gracias por mirarme de nuevo». Gabriel miró al niño mientras éste se alejaba, y en ese momento sintió algo en su interior. Era la sensación de que, aunque las cosas no siempre salieran bien, todavía había tiempo para corregir el rumbo, para ver el mundo con otros ojos, para no seguir con los mismos prejuicios. Ese pequeño gesto del niño le recordó lo que realmente significaba ser humano. Mientras veía al niño desaparecer en la distancia, Gabriel sabía que la verdadera justicia no era solo un trabajo, era una forma de vivir, un camino hacia la empatía, el entendimiento y el arrepentimiento genuino.
y estaba decidido a seguir ese camino.